El olor a trementina y a barro oaxaqueño llenaba mi pequeño taller, un santuario improvisado en el sótano de una mansión de adobe en Santa Fe a mis manos, expertas tras 30 años de moldear y restaurar, se movían con una delicadeza casi sagrada sobre la superficie de una urna zapoteca. Cada grieta era una herida del tiempo que yo suturaba con una mezcla de resinas naturales y pigmentos molidos a mano, un secreto que mi abuela me susurró antes de morir. Mi nombre es Xochitl Cruz, y mi vida se había convertido en un frágil equilibrio entre el arte que me daba de respirar y el miedo que me lo quitaba. El dueño de la mansión y de la urna era el señor Julian Davenport, un coleccionista de arte cuya sonrisa era tan pulcra y barnizada como las piezas que exhibía en sus vitrinas. Él me llamaba su pequeña maga oaxaqueña, un apodo que destilaba esa condescendencia amable de los que creen que el exotismo es un cumplido. No sabía que cada noche, al terminar mi trabajo, me encerraba en mi modesto cuarto para rezarle a la Virgen de Juquila, no por mí, sino por la salud de mi hijo Mateo, cuya enfermedad rara nos había obligado a cruzar la frontera en busca de un milagro que solo el dinero podía comprar. Trabajar para el señor Davenport era como vivir en una jaula de oro. Me proporcionaba un techo y un sueldo que, aunque irrisorio para el valor de mi trabajo, era suficiente para cubrir el tratamiento experimental de Mateo en un hospital de Albuquerque. A cambio, yo devolvía el alma a objetos que habían sido arrancados de su tierra, piezas que susurraban historias de rituales y ancestros a quien supiera escuchar. El señor Davenport no escuchaba. Él solo... Para él, la historia era una mercancía, y mi habilidad, una herramienta para aumentar el valor de su inventario. Xochitl, eres un artista, me decía a menudo, mientras sus ojos tasaban mi trabajo con la frialdad de un banquero. Tu gente tiene un don innato para estas cosas. Nunca entendió que no era un don sino un legado, una conversación ininterrumpida con los muertos que yo mantenía viva con mis manos. Esa tarde, mientras aplicaba la última capa de sellador a la urna, sentí un escalofrío. No era el frío del sótano, sino, en presagio, la misma sensación que sentí la noche que mi padre no regresó del campo. Algo estaba a punto de romperse, y no era una pieza de cerámica. Mi relación con el mundo del arte era paradójica. En Oaxaca, yo era una maestra artesana respetada, parte de una comunidad que entendía el valor espiritual de nuestro oficio. Mis piezas se exhibían en museos locales y mi taller siempre estaba lleno de aprendices. Aquí, en Nuevo México, era un fantasma, una figura anónima que trabajaba en las sombras para que la opulenta colección de un millonario brillara bajo las luces de su galería. Los amigos del señor Davenport, otros coleccionistas y críticos de arte, a menudo visitaban la mansión. Pasaban junto a mi taller, lanzando miradas curiosas hacia el sótano, como si fuera la cueva de una criatura mítica. A veces, él me hacía subir para explicar alguna técnica o el significado de un glifo. Yo subía, me limpiaba el polvo de las manos y recitaba la historia de mi pueblo con una voz sumisa, sintiendo sus miradas como si estuvieran examinando otro artefacto exótico. Es increíble cómo conservan estas tradiciones, ¿verdad? Decían, antes de volver a sus copas de vino y sus conversaciones sobre subastas en Sotheby's. Yo sonreía, asentía y regresaba a mi soledad, a mi barro, al único lugar donde no tenía que fingir. Era una existencia invisible, pero la soportaba por Mateo. En él era mi sol, mi calendario. La única razón por la que permitía que mi herencia fuera tratada como una curiosidad de salón, la única luz brillante en mi existencia subterránea, era la videollamada de los martes con Mateo. Su rostro, más pálido y delgado de lo que una madre podría soportar, aparecía en la pequeña pantalla de mi teléfono, siempre con una sonrisa que desmentía las agujas y los monitores. Hablábamos de todo y de nada, de los piñones que caían de los árboles en Santa Fe, de las leyendas de la gente nube que le contaba para dormir, de su enfermera favorita que le traía cómics a escondidas. ¿Cuándo podrás venir, mamá?, me preguntaba, y cada vez esa pregunta era un nudo más apretado en mi garganta. Pronto, mi cielo, en cuanto termine un trabajo muy importante para el señor Davenport, mentía yo, sabiendo que pronto era una palabra que dependía de la generosidad de un hombre que
que no conocía esa virtud, y de la cooperación de un cuerpo que no obedecía a rezos. Esas llamadas eran mi ancla y mi tormento. Me recordaban por qué sufría en silencio, pero también intensificaban la agonía de la distancia, de no poder sostener su mano o sentir el calor de su frente. Él era la razón de mi exilio, la pieza más valiosa y frágil que jamás tendría que restaurar. Fue durante una de esas llamadas, mientras Mateo me mostraba un dibujo de un alebrije que había coloreado, cuando la puerta del taller se abrió de golpe. El señor Davenport bajó las escaleras con dos hombres que cargaban una caja de madera sellada. No saludó, no pidió permiso. Su presencia llenó el espacio, eclipsando la pequeña luz de mi teléfono. Xochitl, algo nuevo y excitante, anunció con su voz de barítono, ignorando por completo que yo estaba en medio de una conversación íntima. Apagué la pantalla rápidamente, sintiendo una oleada de vergüenza y rabia. Había invadido mi único espacio sagrado, el único momento en que no era su empleada, sino una madre. Es una colección privada de Monte Albán, una oportunidad única. Necesito que la examines de inmediato. Prioridad absoluta, ordenó, mientras los hombres dejaban la caja en el suelo con un ruido sordo que resonó en mi pecho. No preguntó por mi hijo, ni siquiera notó la lágrima que me sequé apresuradamente. Para él, mi vida personal era tan irrelevante como el polvo que cubría aquella caja. Una vez que se fueron, el silencio en el taller se volvió pesado, opresivo. El olor a pino de la caja nueva se mezclaba con el del barro antiguo, creando una disonancia que me revolvía el estómago. Me senté en mi taburete y la nostalgia por mi hogar en Teotitlán del Valle me golpeó con la fuerza de una tormenta de verano. Recordé mi verdadero taller, bañado por el sol, con las puertas siempre abiertas a la calle, el sonido de los telares de mis vecinos como música de fondo. Recordé las tardes compartiendo café de olla con otras artesanas, riendo, intercambiando secretos sobre pigmentos, sintiéndome parte de algo más grande, de una raíz profunda y viva. Allí, mi trabajo era una celebración, un diálogo con la comunidad. Aquí, era un secreto susurrado en un sótano, un acto solitario despojado de todo su significado ritual. Había cambiado un mundo de conexiones por un exilio de eficiencia. Y en ese momento, el precio me pareció demasiado alto. Incluso para el milagro que buscaba, la caja en el centro de la habitación parecía una burla, un ataúd de madera conteniendo más piezas de mi identidad robada. Durante 2 días, la caja permaneció cerrada en el centro de mi taller. La rodeaba como si fuera un animal peligroso, sintiendo una aversión que no podía explicar racionalmente. Era solo madera y cerámica, me decía a mí misma. Solo otro trabajo bien pagado que me acercaría un poco más a la meta de ver a Mateo sano. Pero mi instinto, esa sabiduría antigua que reside en la médula de los huesos, me gritaba que tuviera cuidado. Cada vez que bajaba al sótano, la caja parecía absorber la poca luz y el aire, emanando una quietud antinatural, la quietud de lo que no tiene historia, de lo que no ha vivido. El señor Davenport me llamó 2 veces, su voz teñida de impaciencia. ¿Has empezado ya, Xochitl? El tiempo es oro. Yo le aseguraba que estaba preparando el espacio, estudiando los posibles orígenes de la colección, excusas que apenas ocultaban mi profunda renuencia no era por ella. Era un acto de autopreservación. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que al levantar esa tapa, estaría abriendo una puerta a algo oscuro de lo que quizás no podría regresar. En la mañana del tercer día, decidí que no podía posponerlo más, pero me negué a hacerlo bajo sus términos, como una simple empleada. Antes de tocar la caja, busqué en un pequeño baúl de madera de copal que había traído conmigo desde Oaxaca. Dentro, envuelto en un pañuelo bordado por mi madre, había un trozo de resina de copal y un pequeño sahumador de barro negro. Encendí un carbón y coloqué la resina sobre ella. El humo blanco y aromático ascendió en espirales, llenando el sótano con el perfume sagrado de las limpias, el mismo olor de las ceremonias en la iglesia de mi pueblo y de los rituales de mis antepasados. Pasé el sahumador por todo el taller, purificando el aire, creando un escudo de humo y oración a mi alrededor.
Era mi forma de decirle a ese espacio, a esa caja, a ese hombre que me empleaba, que antes que su maga, yo era Xochitl Cruz, hija de una larga estirpe de artesanos, y que mi trabajo respondía a un orden más antiguo y profundo que el del mercado del arte. Fue un pequeño acto de rebelión, una forma de armarme espiritualmente para la batalla que sentía que se avecinaba. Con el aroma del copal todavía flotando en el aire, tomé una palanca y forcé la tapa de la caja. Se dio con un crujido que pareció un quejido de dolor. Dentro, perfectamente acomodadas en espuma de alta densidad, había al menos 30 piezas de cerámica. Eran figuras de deidades zapotecas, efigies de sacerdotes y guerreros, y vasijas ceremoniales de una belleza sobrecogedora. A primera vista, la colección era espectacular, digna de cualquier museo del mundo. Los colores, los diseños, las formas, todo era consistente con el estilo del periodo clásico de Monte Albán. El señor Davenport no había exagerado. El valor de aquello era incalculable. Saqué la primera pieza, una representación del dios murciélago. Con cuidado, era pesada, sólida. La examiné bajo la luz de mi lámpara de trabajo, admirando los intrincados detalles de las alas y los glifos grabados en la base. Parecía perfecta, casi demasiado. Era como mirar la reproducción de una obra maestra que, aunque imita cada pincelada, carece del alma y la intención del artista original. Mientras mis dedos recorrían la superficie fría de la efigie, una extraña sensación comenzó a formarse en mi estómago. Algo no cuadraba. La pátina, esa capa de tierra y minerales acumulada por los siglos, era demasiado uniforme, como si hubiera sido aplicada con un aerógrafo en lugar de por la paciente mano del tiempo. Olí la pieza, un gesto instintivo de artesano. Debajo del olor a tierra húmeda, percibí una nota química, sutil pero inconfundible, parecida a los solventes que se usan en las pinturas acrílicas. Luego, mis ojos se posaron en una de las incisiones de la base. El borde era afilado casi cortante, una herramienta de metal moderna, pensé, no una de obsidiana o hueso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Recogí otra pieza, luego otra. Todas presentaban las mismas inconsistencias, a la pátina perfecta, el olor químico, las marcas de herramientas modernas. No eran restauraciones, no eran tesoros antiguos, eran falsificaciones. Y no eran falsificaciones burdas, sino obras maestras del engaño, creadas por alguien que conocía las técnicas tan bien como yo. Pasé el resto del día y toda la noche en un estado de febril incredulidad, examinando cada una de las 30 piezas con la minuciosidad de un forense. Usé mi lupa de joyero para estudiar los supuestos glifos calendáricos, encontrando errores sutiles que ningún artesano zapoteca habría cometido. Con un hisopo de algodón y una gota de acetona, froté una esquina oculta de una vasija. Viendo cómo el pigmento se corría ligeramente, una traición que ninguna cerámica cocida hace 1000 años cometería. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de la autenticidad de la colección. Al amanecer, estaba sentada en el suelo de cemento, rodeada de estas mentiras de barro, y el agotamiento que sentía no era solo físico, era un cansancio del alma. El señor Davenport no era un simple coleccionista con más dinero que escrúpulos. Era el arquitecto de un fraude masivo, un profanador de tumbas sin haber tocado una pala, un ladrón de la historia misma de mi pueblo. La comprensión de la enormidad de su engaño me golpeó con una náusea helada. No se trataba de una o dos piezas dudosas para rellenar una colección. Era un sistema. Alguien, en algún lugar, estaba produciendo estas falsificaciones con un nivel de habilidad asombroso, y el señor Davenport era su canal de venta, el rostro respetable que las introducía en el mercado de élite. Y yo, sin saberlo, había sido contratada para hacer la pieza final de su rompecabezas. Mi trabajo no era restaurar, sino legitimar. Me imaginé mi nombre en los certificados de autenticidad examinado por Xochitl Cruz. Mi herencia, mi conocimiento transmitido de generación en generación, estaba siendo convertido en un sello de aprobación para su crimen. Sentí una profunda repulsión. Era como si me pidiera que vendiera el alma de mis ancestros en una subasta, empaquetada y con una bonita etiqueta de precio. Cada objeto a mi alrededor parecía mirarme.
no como los espíritus antiguos que yo reverenciaba, sino con los ojos vacíos de un golem, una creación sin vida que solo servía a la codicia de su amo. Entonces, el rostro de Mateo inundó mi mente, borrando todo lo demás. Su risa, el modo en que sus ojos se iluminaban al hablar de sus cómics, la fragilidad de su mano en la mía la última vez que lo visité. Elden. El maldito dinero que pagaría por este trabajo era una suma considerable, suficiente para garantizar su tratamiento durante al menos 6 meses más. Un tiempo precioso, un universo entero. ¿Qué importaba el honor de los muertos frente a la vida de mi hijo? Podía cerrar los ojos, firmar los papeles, tomar el cheque y seguir adelante. Podía tragarme el veneno de la complicidad y decirle a mi conciencia que era un sacrificio necesario, una madre haciendo lo que debía por su cría. Nadie lo sabría nunca. El mundo del arte estaba lleno de secretos y mentiras. El mío sería solo uno más en por un momento. La tentación fue tan abrumadora que casi me convencí. Era el camino fácil, el camino de la supervivencia, pero al mirar de nuevo las figuras, vi en ellas un reflejo de mí misma, una imitación de la mujer que era, vaciada de espíritu y propósito, una cáscara al servicio de un engaño. Fue en ese instante de claridad dolorosa cuando la verdadera intención del señor Davenport se reveló en toda su crueldad. No me había contratado a pesar de mi origen. ¿Me había contratado precisamente por él? Necesitaba una india auténtica, una mestiza con manos de verdad, para bendecir sus creaciones bastardas. Mi vulnerabilidad como inmigrante indocumentada no era un riesgo para él, sino una garantía. Era su póliza de seguro. Si alguna vez descubría la verdad, ¿qué podría hacer? ¿A quién podría acudir? Estaba atrapada. Y.L. lo sabía. Mi silencio estaba comprado no solo con el dinero para mi hijo, sino con el miedo a la deportación. Me había elegido como la guardiana de su secreto, precisamente porque creía que yo no tenía voz, que mi pasado y mi presente me convertían en la cómplice perfecta, tan talentosa, desesperada y, sobre todo, silenciable. La condescendencia que siempre había sentido en su trato no era amabilidad torpe, era el cálculo frío de un depredador que conoce perfectamente la debilidad de su presa. El sol de la mañana se filtraba por la única ventana alta de mi taller, dibujando un rectángulo de luz sobre las figuras falsas. En esa luz, sus defectos parecían gritar. Su artificialidad era una ofensa a la verdad del día, y en mi interior, algo similar había ocurrido. La noche de angustia había dado paso a una claridad fría y dura. La decisión estaba tomada. No podía hacerlo. No importaba el dinero, no importaba el miedo. Había un punto en el que la supervivencia se convertía en una forma de muerte, y yo no estaba dispuesta a matar mi espíritu para salvar mi cuerpo. Vender mi nombre para validar esa farsa sería una traición no solo a mis antepasados, sino a mi hijo. ¿Qué clase de lección le estaría enseñando? Que el fin justifica los medios, que nuestra herencia está en venta. No le enseñaría que la dignidad es el único tesoro que nadie te puede robar si no se lo entregas. Me levanté del suelo, sintiendo el peso de mis 50 años, pero también una fuerza que creía haber perdido en el cruce de la frontera. Antes de subir a enfrentarlo, me preparé como una guerrera para su última batalla. Me quité mi ropa de trabajo, manchada de arcilla y resina, y me puse la única blusa de gala que conservaba una pieza de algodón blanco bordada a mano por las mujeres de mi cooperativa en Oaxaca, con colibríes y flores de cempasúchil en hilos de seda. Era mi armadura, un recordatorio tangible de quién era yo y de dónde venía. Me lavé la cara, me trencé el cabello canoso con fuerza, y me miré en el pequeño espejo roto que tenía colgado en la pared. La mujer que me devolvió la mirada estaba asustada. Sus ojos mostraban el abismo de la incertidumbre, pero debajo del miedo había una chispa de desafío. Era la mirada de mi abuela cuando se enfrentó al cacique que quería robarle sus tierras. En ese momento entendí que el miedo y el valor no son opuestos, son compañeros de viaje. Tomé una de las figuras falsas, la más pequeña, y la envolví en un trapo. Sería mi única prueba, mi única arma. Subir las escaleras del sótano fue como emerger de una tumba hacia un mundo que ya no me parecía real.
Cada paso sobre la alfombra persa que cubría el pasillo se sentía como una profanación. El aire en la casa principal era distinto. Olía a cera de abeja, a flores frescas y a dinero viejo. Atravesé el salón, pasando junto a vitrinas llenas de auténticas maravillas, piezas que yo misma había cuidado y amado. Ahora, cada una de ellas parecía estar contaminada por la mentira que se escondía en el sótano. ¿Cuántas de ellas eran también un engaño? ¿Qué parte de este imperio de buen gusto estaba construido sobre cimientos podridos? La mansión, que antes me había parecido un palacio de ensueño, ahora se sentía como el escenario de un crimen. Un mausoleo de la codicia decorado con un gusto exquisito. Mi corazón latía contra mis costillas. Un tambor anunciando una guerra silenciosa. Ya no había vuelta atrás, había salido de las sombras por mi propia voluntad. Encontré al señor Davenport en su biblioteca. Un cuarto con paredes forradas de libros encuadernados en piel y con vistas a las montañas Sangre de Cristo. Estaba de pie junto a su escritorio de caoba, hablando por teléfono en un perfecto francés, riendo mientras cerraba, sin duda, otro negocio millonario. Me vio entrar, pero me hizo un gesto con la mano para que esperara, tratándome como a una sirvienta que había interrumpido algo importante. Esperé en silencio, de pie, sintiendo el peso de la pequeña figura de barro en mi mano. Cuando finalmente colgó, se giró hacia mí con una sonrisa radiante, la misma sonrisa condescendiente de siempre. Xochitl, mi pequeña maga, ¿tienes buenas noticias para mí? ¿Está lista mi colección para ser catalogada? Se sirvió un vaso de whisky, el hielo tintineando contra el cristal, la viva imagen del poder y la impunidad. Tomé una profunda bocanada de aire. El olor a copal de mi ritual matutino todavía aferrado a mi blusa. Lo miré directamente a los ojos, por primera vez sin bajar la mirada. Señor Davenport, dije, y mi voz, aunque temblorosa, sonó más firme de lo que jamás había imaginado. Tenemos que hablar. La sonrisa del señor Davenport se congeló y luego se transformó en una máscara de curiosidad divertida como la de un rey que escucha a un bufón que ha olvidado su lugar. ¿Hablar? ¿De qué? Xochitl, espero que sea para decirme que has terminado el análisis preliminar. Su tono era ligero, pero sus ojos se habían endurecido, convirtiéndose en dos esquirlas de hielo. Con la mano aún temblando, desenvolví la pequeña figura y la coloqué con cuidado sobre la superficie de caoba pulida, justo al lado de su vaso de whisky. El contraste entre el barro rústico y el lujo de su escritorio era un abismo. No puedo poner mi nombre en esos certificados, señor Davenport, dije, mi voz un susurro cargado de la fuerza de mi decisión. Esta colección, las piezas son hermosas, pero no son lo que usted cree. No son artefactos prehispánicos. El silencio que siguió fue tan denso que pareció absorber todo el sonido de la habitación. Él me miró fijamente y luego soltó una carcajada corta y seca, desprovista de toda alegría. Era el sonido del puro desdén, mi querida Xochitl. Comenzó, rodeando el escritorio para acercarse a mi Chang. Su movimiento era lento, depredador. Puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser paternalista, pero que se sentía como el peso de una cadena. Debes estar agotada. El estrés, la preocupación por tu hijo, a veces nos hace ver cosas que no existen. Intentó usar mi amor por Mateo como un arma contra mí, para pintar mi pericia como una alucinación, producto de la ansiedad. Estas piezas fueron adquiridas a través de una de las casas de subastas más prestigiosas de Ginebra. Han pasado por las manos de expertos mundiales. Quizás las técnicas son tan sofisticadas que superan lo que estás acostumbrada a ver en tu pueblo. Cada palabra era una diminuta daga de condescendencia, diseñada para hacerme dudar de mi propio conocimiento, de la sabiduría que corría por mis venas. Quería reducir mi legado a un simple folclorástico, incapaz de comprender la verdadera grandeza. Pero su contacto físico me dio una extraña fuerza. Me aparté un paso, liberándome de su mano. Mi miedo no se había ido, pero ahora estaba recubierto por una capa de fría indignación. Con todo respeto, señor, un experto de Ginebra no tiene el barro de Monte Albán bajo sus uñas desde que era niña, respondí, mi voz
ganando firmeza. Yo sí conozco el olor de la arcilla correcta, la sensación de la bruñida con una piedra de río, las marcas que deja una herramienta de hueso. Y estas piezas huelen a químicos y tienen las cicatrices del acero moderno. Tomé la figura del escritorio y se la mostré, señalando una incisión casi invisible en la base. Esto no lo hizo un zapoteca. Esto lo hizo una máquina. Son copias magníficas, pero no tienen alma. Son un insulto a los artesanos que sí murieron creando las originales. Mi defensa no era emocional, era técnica, irrefutable. Y fue esa certeza, esa negativa, a ser intimidada en mi propio terreno, lo que finalmente rompió su fachada de civilidad. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. Me arrebató la figura de la mano con violencia, sus dedos apretando el barro con tanta fuerza que temí que lo rompiera. La amabilidad desapareció, y en su lugar apareció el verdadero Julian Davenport, un hombre acostumbrado a salirse con la suya, un tirano vestido con traje de lino. «Escúchame bien, pedazo de ignorante», siseó. Su voz baja y venenosa. «¿Quién te crees que eres para cuestionarme? Te saqué del polvo, te di un trabajo, estoy pagando para que tu hijo enfermo siga vivo. Tu vida entera en este país depende de mi generosidad». Se inclinó hacia mí, su aliento a whisky golpeándome la cara. «Así que vas a volver a ese maldito sótano y vas a firmar cada uno de esos certificados. Y si se te ocurre volver a mencionar esta tontería, te juro por mi vida que me encargaré de que no vuelvas a ver a tu hijo nunca más». Esperaba que me acobardara, pero mi silencio lo enfureció aún más y entonces pronunció las palabras que sellaron nuestros destinos. «Voy a llamar a la migra, mestiza, y verás qué rápido te deportan de vuelta al miserable agujero del que saliste». Sus palabras cayeron en el silencio de la biblioteca como piedras en un pozo profundo. La palabra mestiza, escupida con tanto veneno, no me rompió. Al contrario, me forjó en ese insulto, diseñado para despojarme de mi valor y reducirme a una categoría racial conveniente para su desprecio. Encontré una extraña fuente de fuerza. Era la misma palabra que los conquistadores habían usado para clasificar y controlar, para dividir y someter. Y al usarla, el señor Davenport se reveló no como un sofisticado coleccionista, sino como el heredero de esa misma brutalidad colonial. Un cacique moderno que creía que su dinero le daba derecho a poseer no solo objetos, sino también personas. Lo miré por un instante, y por primera vez no vi a un hombre poderoso, sino a un ser humano patéticamente pequeño, atrapado en la jaula de su propia codicia. No le di la satisfacción de una lágrima o una súplica. Me di la vuelta lentamente y salí de la biblioteca sin decir una sola palabra, mi espalda recta como los ahuets de mi tierra. «Tienes hasta el anochecer», gritó a mi espalda, su voz perdiendo el control y convirtiéndose en un chillido agudo. «O quiero esos papeles firmados sobre mi escritorio, o estarás hablando con un agente de inmigración antes de la medianoche. Y despídete de tu hijo». Su amenaza me siguió por el pasillo, pero yo ya no la escuchaba. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, calculando, planeando. El pánico era una marea que intentaba ahogarme, pero lo mantuve a raya con pura fuerza de voluntad. Cada paso de regreso al sótano era un descenso a una nueva realidad. La casa ya no era un lugar de trabajo, era territorio enemigo. El reloj de pie en el vestíbulo marcó las 10 de la mañana. Tenía menos de 8 horas para salvar mi vida, y de alguna manera, la Dumi, hijo, el tiempo se había convertido en mi verdugo. Al entrar de nuevo en mi taller, el olor a químico de las piezas falsas me golpeó con la fuerza de una bofetada. Mi santuario se había profanado. Ahora era una escena del crimen, y yo era la única testigo. Me senté en mi taburete por un minuto, permitiendo que el temblor de mis manos se calmara. La cara de Mateo apareció en mi mente, no sonriendo, sino asustado en una cama de hospital, llamándome. La tentación de rendirme, de firmar esos papeles y comprarle más tiempo a mi hijo, fue una oleada de dolor y desesperación. Lloré en silencio por un momento, no de miedo, sino de rabia por la elección imposible que me habían impuesto. Parole entonces.
La imagen de mi abuela tejiendo en su telar de cintura me vino a la mente, sus manos arrugadas moviéndose con una certeza milenaria. La dignidad no da de comer, Xochitl, me había dicho una vez, pero sin ella, cualquier banquete te sabrá a cenizas. Me sequé las lágrimas. No comería cenizas en hoy. Mi decisión me impulsó a la acción. No podía llevarme las piezas, eran demasiado grandes y pesadas, pero podía llevarme su verdad. Saqué mi viejo teléfono, el que usaba para hablar con Mateo, y abrí la cámara. La batería estaba al 40%. Tenía que ser rápida. Comencé a fotografiarlo todo, no como una turista, sino como un perito. Primeros planos de las incisiones hechas con herramientas modernas, macros de la pátina artificial, mostrando las pinceladas en lugar de la erosión del tiempo, fotos de los fondos de las vasijas, donde el artesano impostor había cometido pequeños errores de cocción inconsistentes con las técnicas antiguas. Encontré, semioculta detrás de unas cajas vacías, una botella de un solvente industrial que reconocí, y le tomé una foto junto a una de las figuras. Cada clic del obturador era un acto de desafío, un grano de arena en la balanza de la justicia. No tenía un plan claro, solo el instinto de que la verdad, si estaba bien documentada, era un arma más poderosa que cualquier amenaza. Estaba construyendo mi arsenal en silencio, en el corazón mismo de la fortaleza de mi enemigo. Con la batería de mi teléfono marcando un alarmante 15%, terminé mi labor de documentación. Tenía casi 100 fotografías, un mosaico digital de la traición del señor Davenport, pero las imágenes en el teléfono eran tan vulnerables como yo. Si me atrapaba, lo primero que haría sería destruir el aparato. Vi el icono del Wi-Fi en la pantalla. Una señal débil se colaba desde la casa principal. Recordé la contraseña que el jardinero me había dado una vez para poder escuchar mi música de Oaxaca mientras trabajaba. Con los dedos entumecidos por la prisa, abrí mi correo electrónico y comencé a adjuntar las fotos en un mensaje sin destinatario, solo con un asunto en prueba. La barra de progreso avanzaba con una lentitud tortuosa. Cada kilobyte subido una pequeña victoria contra el tiempo. Afuera, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados. El anochecer se acercaba. Escuché sus pasos en el piso de arriba, moviéndose de un lado a otro. On me, estaba buscando. Mientras el último archivo se cargaba, metí mis pocas pertenencias en una bolsa de lona. Mi ropa de trabajo, un rebozo tejido por mi madre, la pequeña foto de Mateo que besaba cada noche y mi baúl de copal con el sahumador. Eran los fragmentos de mi vida, todo lo que poseía en este país, además de mi conocimiento y mi dignidad. Dejé sobre la mesa de trabajo las herramientas que el señor Davenport me había comprado. Las finas espátulas y los pinceles de pelo de camello. Eran herramientas excelentes, pero estaban manchadas por su engaño. No me llevarían nada que le perteneciera. Justo cuando el correo electrónico marcaba enviado, la perilla de la puerta del taller giró. Me congelé, pero no entró. Solo escuché su voz amortiguada gritando mi nombre, Xochitl, seguida de una maldición. Se estaba impacientando. Sabía que no me quedaban más que minutos. Borré las fotos de la galería de mi teléfono, una medida desesperada por si me lo quitaba. La evidencia ya estaba a salvo en la nube, en el éter digital, esperando. No podía salir por la casa. Me encontraría con él. Recordé una pequeña puerta de servicio al fondo del sótano, casi oculta detrás de unos estantes viejos. Daba al jardín trasero, cerca de los botes de basura. La abrí con un chirrido que me pareció ensordecedor y me deslicé hacia afuera. El aire fresco de la tarde me golpeó, cargado con el aroma de las rosas y la salvia. Después de horas en la atmósfera viciada del sótano, la libertad olía a flores. Agachada, corrí pegada a la pared de adobe, el corazón martillándome en los oídos, hasta que llegué a una pequeña reja de servicio que daba a un callejón. La abrí y salí al mundo exterior, a una calle tranquila bordeada de álamos. Por primera vez en 5 años no tenía un techo sobre mi cabeza, ni un trabajo, ni un plan. Era libre y estaba completamente a la deriva, una fugitiva en la tierra de las oportunidades. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Caminé sin rumbo durante casi 1 hora, solo para alejarme de esa zona de millonarios
De esas fortalezas de adobe que ocultaban secretos tan oscuros, las calles se volvieron más humildes, los coches más viejos. El inglés se mezclaba cada vez más con el español. Finalmente, me refugié en el pórtico de una pequeña iglesia de adobe, Nuestra Señora de Guadalupe, cuya imagen familiar me ofreció un consuelo momentáneo. Saqué mi teléfono. Me quedaba un 5% de batería. Tenía que hacer una llamada. Mi lista de contactos era corta. El número del hospital, el del jardinero y el de Luz en Luz, una mujer guatemalteca que trabajaba como cocinera para otra familia adinerada. Nos habíamos conocido en el mercado y habíamos conectado a través de nuestra soledad compartida. Era un riesgo involucrarla, pero no tenía a nadie más. Marqué su número. Cuando contestó, mi voz fue apenas un susurro roto. Luz, soy yo, Xochitl. Perdona que te moleste, pero Ann, estoy en la calle. Tengo problemas muy graves. Por favor, puedo verte. Necesito ayuda. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de estática y del peso de mi petición. Pude escuchar la respiración de Luz, su miedo, viajando a través del teléfono. Involucrarla era sentenciarla a una parte de mi riesgo. ¿Y la culpa? Me consumió. Luz, lo siento, no debí, empecé a decir. Pero ella me interrumpió, su voz un susurro apresurado. ¿Dónde estás? No, no me digas. Escucha, mi patrona está... En casa no puedo hablar. Hay una lavandería que nunca cierra en la calle Agua Fría. ¿La conoces? La que está junto a la tortillería Ambe. Allí, siéntate adentro y no hables con nadie. Parecerás una mujer esperando a que se seque su ropa. Llegaré en cuanto pueda, quizás una hora, Ann. Y Xochitl. ¡Ten cuidado! Justo cuando iba a darle las gracias, mi teléfono vibró por última vez y la pantalla se apagó. La batería había muerto. Estaba completamente sola, desconectada del mundo, con la única esperanza de que mi amiga se presentara en una lavandería anónima en mitad de la noche. Con el último puñado de monedas que tenía en el bolsillo, tomé un autobús que me dejó a 3 calles de la lavandería. Cada sirena en la distancia, cada coche que reducía la velocidad a mi lado, me hacía encogerme, esperando ver las luces rojas y azules que significarían el fin. La lavandería era exactamente como Luz la había descrito, un local brillantemente iluminado en una calle oscura, un refugio para insomnes y trabajadores del turno de noche. Entré, y el calor húmedo y el olor a detergente me envolvieron. Me senté en una silla de plástico naranja, coloqué mi bolsa de lona a mis pies y fingí leer un folleto arrugado sobre el ahorro de agua. El zumbido monótono de las secadoras era casi hipnótico, un ruido blanco que por momentos lograba acallar el estruendo de mis pensamientos. Observé a las otras personas, a una madre joven doblando una montaña de ropa de bebé, 2 obreros con las botas cubiertas de cemento esperando su turno. Éramos los invisibles, los que mantenemos la ciudad en funcionamiento mientras los demás duermen, y en su cansancio compartido encontré un extraño consuelo. Luz llegó 1 hora y media después, luciendo su uniforme de cocinera bajo un abrigo gastado. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa de humor, estaban oscuros por la preocupación. No dijo nada, solo me abrazó con fuerza. Ese abrazo, el primer contacto humano amable que había sentido en lo que pareció una eternidad, casi me deshizo. Me entregó un termo con atole de elote caliente y un bolillo con frijoles envuelto en una servilleta. «Come», me ordenó en voz baja. «No has probado bocado en todo el día». Nos sentamos juntas, rodeadas por el girar de la ropa, y le conté todo. Le hablé de las piezas falsas, de la confrontación, de la amenaza, de la palabra mestiza usada como un látigo. Le conté mi miedo por Mateo, mi desesperación, mi huida. Ella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro endureciéndose con cada detalle de mi historia. No mostró sorpresa, solo una profunda y amarga resignación, como si mi relato fuera una variación de una canción que ya había escuchado demasiadas veces. «Hijo de la gran puta», murmuró cuando terminé, las palabras cargadas de un odio antiguo. «Así son todos ellos, Xochitl. Creen que somos de su propiedad. Creen que porque cruzamos una línea en un mapa,
¿Perdemos el derecho a ser personas? Me contó la historia de un jardinero que trabajaba con su cuñado. Lo deportaron la semana pasada, después de que se atrevió a pedir que le pagaran las horas extras que le debían desde hacía 6 meses. Su jefe hizo una sola llamada. La migra es su arma privada, continuó, sus ojos brillando con una furia impotente. La usan para silenciarnos, para recordarnos que no valemos nada aquí. Luego su tono se volvió práctico, urgente. No puedes quedarte en la calle. Y a mi casa no puedes venir. Mis patrones son complicados. Pero mi primo Tomás comparte un apartamento con otros jornaleros. Siempre hay un rincón. No es bonito, pero es seguro. Nadie allí va a hacer preguntas en Te llevaré. Por lo menos esta noche tendrás un techo y una puerta con cerrojo. Mi dio la mano, y su pequeño y calloso agarre fue el ancla más fuerte que había sentido en mi vida. Luz me guió a través de un laberinto de calles oscuras que no aparecían en los mapas turísticos de Santa Fe. Dejamos atrás el silencio opulento del centro histórico y nos adentramos en el corazón palpitante y ruidoso de la ciudad, donde las casas de adobe no eran mansiones, sino pequeños apartamentos apretados unos contra otros, de donde se escapaban los olores de la cena, el sonido de cumbias y las voces de niños que deberían estar durmiendo. Este era el mundo que servía al otro, el motor invisible que pulía la plata, cocinaba la comida y cuidaba los jardines de los ricos. Por primera vez en años me sentí parte de una comunidad, aunque fuera una comunidad unida por la precariedad y la sombra constante de la deportación. El aire aquí era más denso, pero se sentía más honesto, más respirable que la atmósfera enrarecida de la mansión del señor Davenport. El apartamento de Tomás estaba en el segundo piso de un edificio sin ascensor, con la pintura de los pasillos descascarada. Cuando Luz abrió la puerta, una ola de calor y vida me golpeó. El lugar era diminuto. 2 habitaciones en las que vivían 6 hombres. En el salón, 3 jornaleros veían un partido de fútbol en una televisión vieja, sus rostros cansados, iluminados por el parpadeo de la pantalla. Olía a tortillas de maíz, a café recalentado y al sudor del trabajo duro. No había lujos, ni siquiera privacidad. Los colchones estaban alineados en el suelo, y la ropa colgaba de clavos en las paredes. Pero en medio del desorden había un pequeño altar en una esquina con una veladora encendida ante una imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de fotos de esposas e hijos que vivían a miles de kilómetros de distancia. Era un hogar, un refugio improvisado, construido sobre la base de la necesidad y la solidaridad. Tomás era un hombre corpulento de Chiapas, con manos como martillos y una mirada que había visto demasiado. Al principio, me observó con desconfianza, el recelo natural hacia un extraño que podría traer problemas. Luz le explicó mi situación en voz baja, en un español rápido y lleno de modismos que apenas pude seguir. No le contó los detalles del fraude, solo lo esencial. Su patrón la amenazó con la migra, la echó a la calle sin nada. Vi cómo la expresión de Tomás cambiaba. La sospecha fue reemplazada por una empatía hosca. El reconocimiento de un compatriota en desgracia. No hizo pregunta. Se encogió de hombros y señaló con la cabeza hacia un pequeño espacio detrás de un sofá raído. Ahí hay unas cobijas. Nadie la va a molestar, dijo. Su tono era brusco, pero sus palabras eran el salvavidas que necesitaba. En ese mundo, la compasión no se expresaba con discursos, sino con un rincón en el suelo y la promesa tácita de seguridad. Esa noche, por primera vez en muchos años, no dormí sola. Me acurruqué en mi rincón, envuelta en una cobija que olía a tabaco y a nostalgia. El sonido de la televisión, las conversaciones en voz baja de los hombres, el ronquido suave de alguien en el colchón de al lado, todo formaba una extraña sinfonía de humanidad que me arrullaba. Me sentía más segura rodeada de estos desconocidos que en la lujosa soledad de mi cuarto en la mansión. Ellos entendían el miedo que yo sentía porque lo vivían a diario. Éramos una hermandad de sombras, pero mientras los demás dormían, mi mente seguía trabajando. Las fotografías en mi correo electrónico eran mi única esperanza, mi única arma, pero ¿a quién podía mostrárselas? La policía era impensable. Para ellos, yo sería el crimen,
no la víctima. Necesitaba a alguien que pudiera ver más allá de mi estatus migratorio, alguien que entendiera el lenguaje del poder y la corrupción. ¿Un abogado? ¿Un periodista? Necesitaba un aliado que no le tuviera miedo a monstruos como Julian Davenport. La pregunta resonaba en la oscuridad. ¿Dónde se encuentra a un cazador de monstruos cuando una es, a los ojos del mundo, el monstruo que debe ser cazado? El amanecer en el apartamento de Tomás era un ritual silencioso y eficiente. Mucho antes de que saliera el sol, los hombres se levantaban de sus colchones en la oscuridad, moviéndose con la precisión de una coreografía ensayada durante años. Se vestían en silencio, se preparaban un café rápido y salían uno por uno hacia la noche que todavía no terminaba, en busca de trabajo en las esquinas donde se congregan los jornaleros, esperando a que una camioneta se detuviera y les ofreciera un día de paga. Para las 6 de la mañana el apartamento estaba vacío y en silencio, a excepción de mí. Me quedé en mi rincón, observando el amanecer a través de la ventana sucia, sintiendo el peso de mi soledad y la urgencia de mi situación. La seguridad de la noche se había disipado con la luz del día, que traía consigo el regreso del miedo. Davenport estaría buscándome. Quizás ya había hecho esa llamada. Cada minuto que pasaba, el lazo corredizo se apretaba más. Luz me llamó al teléfono de Tomás alrededor de las 8. Su voz era un susurro preocupado. Le expliqué mi dilema. Tenía las pruebas a salvo, pero eran inútiles si no encontraba la persona adecuada a quien mostrárselas. ¿Conoces a alguien, Luz? ¿Un abogado, alguien que ayude a nuestra gente? ¿Alguien que no me entregue? Hubo una pausa. Podía escuchar el sonido de la cocina donde trabajaba, el siseo de una sartén. Hay un lugar, dijo finalmente, el Centro de Justicia Comunitaria. Lo dirige una abogada, una tal Sofía Reyes, dicen que es una leona, que no le tiene miedo a los ricos, pero siempre están hasta el cuello de trabajo. Xochitl. Ayudan a todo el mundo y no cobran casi nada. La gente hace fila desde la madrugada solo para poder hablar con ella. Me dio una dirección y un consejo. Vi con paciencia. Y por el amor de Dios, no confíes en nadie más. Era un hilo de esperanza, delgado y frágil, pero era lo único que tenía. Me puse el rebozo de mi madre, cubriéndome la cabeza y parte del rostro, y salí a la calle. La ciudad a la luz del día era un campo minado. Cada camioneta blanca me parecía una patrulla de la migra sin insignias. Evitaba el contacto visual, caminaba con la cabeza gacha, intentando parecer una mujer sin historia. Una más de las miles de trabajadoras que se mueven por la ciudad antes de que los turistas se despierten. Tomé el autobús, pagando con el dinero que Luz me había dado, y me senté en la parte de atrás, el corazón encogido cada vez que un oficial de policía subía o se acercaba al vehículo. Veía el rostro de Davenport en cada hombre anglosajón con traje caro. Sentía su poder extendiéndose por toda la ciudad, una red invisible diseñada para atraparme. El viaje de 20 minutos me pareció un peregrinaje a través del territorio del miedo. Por primera vez entendí lo que significaba ser una presa, la conciencia constante de que en cualquier momento el cazador podía aparecer. El centro de justicia estaba en un pequeño centro comercial de aspecto descuidado, encajonado entre una casa de empeños y una tienda de artículos religiosos. La sala de espera era pequeña, sin ventanas, y estaba abarrotada de gente. Había familias enteras con niños pequeños, hombres con manos de campesino, mujeres con la angustia grabada en el rostro. El aire estaba cargado de un miedo silencioso y de historias de salarios robados, amenazas y familias separadas. Era un microcosmos del sufrimiento que hombres como Davenport infligían a diario. Después de esperar una hora, una joven recepcionista de aspecto exhausto me llamó. Le expliqué que necesitaba ver a la abogada Reyes, que mi caso era urgente, que tenía pruebas de un crimen. La joven me miró con una compasión cansada. Señora, todos los que vienen aquí tienen un caso urgente, me dijo en voz baja. Me entregó un fajo de papeles. Leonasto, la próxima cita disponible para una consulta inicial es en 3 semanas. En 3 semanas, para entonces, yo ya estaría en México. O peor, en un centro de detención. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi hilo de esperanza se había roto. Me quedé sentada en esa silla de plástico durante otra hora,
paralizada por la desesperanza. 3 semanas. La frase era un eco de la amenaza de Davenport. En 3 semanas, él ya habría ganado. Miré a mi alrededor, a los otros rostros en la sala de espera. Vi a una mujer de mi edad, con las manos encallecidas de limpiar casas ajenas, que leía en voz baja una carta de su hija desde El Salvador. Vi a un joven con la mirada asustada de quien acaba de cruzar el desierto, aferrándose a un sobre de plástico con sus únicos documentos. Comprendí que la abrumada recepcionista tenía razón. Mi historia era única para mí, pero aquí era solo una más, en un torrente interminable de injusticias. El sistema no estaba diseñado para la urgencia individual. Era un dique de contención que apenas lograba evitar que el océano de desesperación se desbordara por completo. Esperar en la fila, seguir las reglas, era un lujo que solo podían permitirse aquellos a quienes no les habían dado un ultimátum de 8 horas. Entonces, una idea desesperada, nacida del pánico más puro, se abrió paso en mi mente. No podía conseguir una cita, pero quizás podía hacer que mi historia consiguiera una. Mi problema no era solo de inmigración, era sobre un crimen multimillonario, un fraude que afectaba a coleccionistas ricos y museos. Era una historia que iba más allá de mi estatus legal, era una historia de interés. Saqué de mi bolsa el bolígrafo que Luz me había dado y arranqué un pedazo en blanco del formulario de solicitud. Con una caligrafía temblorosa pero clara, empecé a escribir una nota, no como una víctima pidiendo ayuda, sino como una informante ofreciendo una pista. No puse mi nombre, ni mi dirección, ni ningún dato que pudiera identificarme. Solo escribí la carnada, la esencia del crimen, las palabras clave que una abogada como Sofía Reyes no podría ignorar. Para la licenciada Sofía Reyes, escribí: un ciudadano prominente de Santa Fe, coleccionista de arte, está traficando con falsificaciones de tesoros zapotecas a nivel internacional. Es un fraude de millones de dólares que profana el patrimonio cultural de México. El esquema se protege amenazando a los testigos con llamar a ICE. Tengo pruebas fotográficas irrefutables. La verdad, no puede esperar 3 semanas. Los muertos tampoco. Doblé el papel en 4 y lo sostuve en mi mano sudorosa. Era una apuesta arriesgada, casi suicida. Podía ser ignorada. O peor, podía llamar la atención equivocada. Pero era la única carta que me quedaba en la baraja. Ahora solo necesitaba una forma de ponerla en las manos adecuadas, de saltarme el muro de la burocracia que me separaba de la única persona que, según Luz, podría ayudarme. Justo en ese momento, una mujer salió de una de las oficinas interiores. Era alta, con el cabello negro recogido en una coleta severa y unos ojos oscuros e inteligentes que recorrían la sala de espera con una mezcla de impaciencia y compasión. Llevaba un maletín de cuero gastado y hablaba por teléfono en un inglés rápido y sin acento. Supe al instante que era ella, Sofía Reyes, la leona. Iba a salir del edificio, era ahora o nunca. Me levanté, me abrí paso entre la gente y la intercepté justo antes de que llegara a la puerta. Abogada, perdóneme, le dije, mi voz apenas un hilo. Ella me miró con sorpresa, a punto de desecharme como a una interrupción más. Por favor, insistí, extendiendo la nota. Esto no es sobre mí, Ann. Es sobre mi pueblo. Es sobre un crimen que está sucediendo ahora mismo. La recepcionista se levantó, lista para intervenir, pero Sofía Reyes la detuvo con un gesto. Me miró fijamente a los ojos por un segundo, como si estuviera calibrando mi desesperación. Luego, sin decir una palabra, tomó la nota, la dobló una vez más y se la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Tengo que ir a la corte, dijo bruscamente. No prometeré nada, y salió, dejándome allí de pie, en medio de la sala de espera, con el corazón en un puño, sin saber si había plantado una semilla o simplemente había desperdiciado mi última oportunidad. Salí del centro de justicia sintiéndome hueca, como una de las vasijas vacías que restauraba. El aire de la calle me pareció pesado, denso de fracaso. Había jugado mi única carta, y el universo no se había inmutado. Regresé al apartamento de Tomás en un estado de trance, moviéndome por las calles como un autómata. Cada persona con la que me cruzaba era un posible espía.
cada sirena un presagio de mi captura. La paranoia era un veneno que se extendía por mis venas, haciendo que mi corazón saltara con cada ruido inesperado. Cuando llegué al refugio de Tomás, me encerré en mi pequeño rincón detrás del sofá, haciéndome un ovillo bajo las cobijas, deseando poder desaparecer, volver a ser la mujer invisible que era antes, la que no desafiaba a los hombres poderosos y se contentaba con las migajas de su mundo. La valentía que había sentido por la mañana se había evaporado, dejando solo el residuo amargo del miedo. Las horas siguientes fueron una tortura. El tiempo se estiraba y se contraía. Cada minuto una eternidad de espera, cada hora una cuenta atrás hacia un destino que no quería imaginar. No podía comer, no podía pensar con claridad. Mi mente solo era capaz de reproducir en un bucle sin fin la cara enfurecida de Davenport y su amenaza. El plazo del anochecer llegó y pasó. El sol se puso, tiñendo las nubes de un rojo violento, como si el cielo estuviera sangrando. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo o un coche deteniéndose en la calle, mi cuerpo se tensaba hasta el dolor, esperando el golpe en la puerta que lo cambiaría todo. Miraba el teléfono de Tomás, un viejo modelo de prepago que descansaba sobre la desvencijada mesa de la cocina, como si mi pura fuerza de voluntad pudiera hacerlo sonar. Pero el teléfono permanecía obstinadamente en silencio, un pequeño ataúd de plástico para mis esperanzas. Alrededor de las 7 de la noche, Luz llamó de nuevo. Su voz era apenas un susurro, llena de una urgencia que me heló la sangre. «Xochitl, tienes que tener mucho cuidado», dijo sin preámbulo. «Hablé con mi amiga, la que trabaja de vez en cuando en los jardines de tu patrón. Dice que el hombre ha estado como un loco todo el día, gritando por teléfono, preguntando a todo el servicio si te habían visto, si sabían a dónde habías ido, ofreció dinero por información». Hizo una pausa y pude oír cómo tragaba saliva. Mi amiga dice que lo escuchó gritarle a alguien por teléfono. Dijo que no iba a esperar a la migra, que si te encontraba primero, se aseguraría de que desaparecieras de una forma u otra. La palabra desaparecer flotó en el aire entre nosotras. Con todo su peso oscuro y terrible, tan familiar en la historia de nuestros países, ya no era solo una amenaza de deportación. Davenport me estaba cazando, y sus intenciones eran mucho más siniestras. El terror puro y absoluto me paralizó. Estaba atrapada en una ciudad extraña, perseguida por un hombre rico y sin escrúpulos que tenía los recursos para hacerme desaparecer sin dejar rastro. Los hombres del apartamento comenzaron a llegar del trabajo, llenando el espacio con el murmullo de sus conversaciones y el olor de su cansancio. Me sentí terriblemente sola en medio de ellos, una extraña con un secreto mortal. Justo cuando la última pizca de esperanza me abandonaba, cuando estaba a punto de disolverme en la desesperación, el teléfono de Tomás sonó. No era el tono familiar de la llamada de Luz, sino un trino agudo y desconocido. Tomás lo miró, vio un número bloqueado y me lo pasó. Asumiendo que era para mí, con los dedos temblorosos, contesté la llamada. «Bueno». Hubo un segundo de silencio y luego una voz de mujer, nítida y profesional, dijo ambusco a la artesana, la que dejó una nota sobre el patrimonio de su pueblo. Me quedé sin aliento. Era la oficina de la abogada. La licenciada Reyes la verá mañana a las 8 en punto, no llegue tarde. Esa noche no dormí, pero no por miedo, sino por una febril y temblorosa esperanza. La llamada de la oficina de la abogada había sido como un relámpago en mi noche oscura, iluminando un posible camino de salida del laberinto. Repasé en mi mente una y otra vez lo que diría, cómo presentaría las pruebas, cómo convencería a esa mujer, mi única y lejana posibilidad de justicia, de que mi historia era real. Me levanté antes que los demás hombres, con la primera luz gris del alba. Me lavé la cara en el lavabo común y volví a ponerme mi blusa bordada, mi armadura de flores y colibríes. Cuando Tomás se despertó, me vio ya lista, sentada en la cocina. No preguntó nada, pro entendió. Se acercó y sin decir palabra, puso en mi mano un billete de $20 arrugado. «Para el autobús y para un café», murmuró. «Vaya con Dios, compañera». Ese simple gesto de solidaridad de un hombre que apenas tenía para sí mismo me dio más fuerza
que cualquier discurso. Salí del apartamento sintiendo el respaldo silencioso de esa comunidad de extraños que se había convertido en mi única familia. El centro de justicia era un lugar diferente a las 7:30 de la mañana. La fila de gente esperando ya daba la vuelta a la esquina, una procesión de rostros cansados y esperanzados. Pero esta vez, yo no era parte de esa fila. Caminé directamente hacia la puerta, con el corazón en la garganta, y le dije a la recepcionista mi nombre y el motivo de mi visita. Tengo una cita con la licenciada Reyes. Pronunciar esas palabras, tener un nombre y un lugar en la agenda de alguien, fue como recuperar una pequeña parte de mi identidad perdida. Me hizo pasar a una pequeña sala de espera interior, y a las 8 en punto, la misma Sofía Reyes que había visto el día anterior, abrió la puerta de su oficina y me llamó. Su oficina no era como la biblioteca de Davenport. Era pequeña, caótica, con torres de archivos que amenazaban con derrumbarse, y las paredes cubiertas de carteles de protesta, y recortes de periódicos sobre victorias legales a favor de los inmigrantes. Olía a café fuerte y a papel viejo, el olor del trabajo incesante. Sofía Reyes me señaló una silla y se sentó detrás de su escritorio, sin preámbulos. ¿Usted es la mujer de la nota?, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sus ojos oscuros me examinaron con una intensidad que parecía perforarme el alma. Tengo un día muy ocupado. Tiene 15 minutos para explicarme por qué debo arriesgar los escasos recursos de este centro en su historia, que a primera vista suena a fantasía. No había calidez en su voz, solo la eficiencia brutal de alguien que ha escuchado demasiadas mentiras. Tragué saliva y empecé a hablar. La Conti to-do. Desde mi llegada a Santa Fe hasta la amenaza de Davenport, mi voz temblando al principio, pero ganando fuerza a medida que relataba la profanación de mi oficio y mi herencia. Le expliqué mi situación, mi hijo Mateo, mi estatus migratorio. Me desnudé ante ella, exponiendo todas mis vulnerabilidades, porque sabía que la verdad era mi única moneda. Ella me escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Palabras, dijo finalmente. Necesito más que palabras. Fue entonces cuando saqué el teléfono de Tomás, inicié sesión en mi correo electrónico y le mostré el mensaje que había enviado. Se inclinó sobre el teléfono y mientras sus dedos se deslizaban por las casi 100 fotografías, vi cómo su expresión cambiaba. El escepticismo profesional dio paso a una concentración feroz. Ampliaba las imágenes, estudiando las marcas de las herramientas, la pátina artificial, la foto de la botella de disolvente. ¿Sabe quién es Julian Davenport?, le pregunté en voz baja. Ella levantó la vista del teléfono y por primera vez vi una chispa de furia en sus ojos. Sé perfectamente quién es, respondió. He defendido a 3 jardineros y a una cocinera a los que estafó con sus salarios. Nunca pudimos probar nada. Siempre se esconde detrás de sus abogados. Se reclinó en su silla, mirándome de una forma completamente nueva. Ya no era una inmigrante anónima, era un testigo, señora Cruz, dijo, usando mi apellido por primera vez. Su exjefe no solo es un criminal, es un hombre muy peligroso. Lo que usted tiene aquí es dinamita, pero si encendemos la mecha, la explosión podría llevársela a usted por delante. Puedo ayudarla. Pero esto no será una simple demanda. Será una guerra. ¿Está preparada para luchar? La pregunta de la abogada Reyes flotó en el aire viciado de su oficina. ¿Está preparada para luchar? No era una pregunta retórica, era un contrato verbal, una demanda de compromiso total. La miré directamente a sus ojos intensos, y en ellos no vi lástima, sino el respeto de una guerrera reconociendo a otra. La imagen de Mateo en su cama de hospital y la del rostro despectivo de Davenport, al escupir la palabra mestiza, se fusionaron en mi mente, forjando mi miedo y mi desesperación en una aleación de pura determinación. Licenciada, respondí, y mi voz ya no temblaba. He luchado toda mi vida, contra la pobreza en mi pueblo, contra la enfermedad de mi hijo, contra la invisibilidad en este país. Luchar es lo único que sé hacer. Dígame cuál es el plan. Una sonrisa casi imperceptible, dura como el acero, apareció en los labios de Sofía Reyes. También, dijo, porque tengo uno
pero no le va a gustar lo arriesgado que es. Su primera orden fue tajante. Lo primero es su seguridad. Davenport no es un estafador cualquiera. Es un hombre con conexiones y sin escrúpulos. La está buscando y la amenaza de desaparecerla la tomó muy en serio. Se levantó y cerró la puerta de su oficina. El apartamento de su amigo ya no es seguro. Es el primer lugar donde alguien que ofrezca dinero buscaría. Mientras hablaba, hizo una llamada rápida desde su celular, hablando en un inglés lleno de abreviaturas que sonaba a código. Necesito un traslado para un ángel. Situación de alto riesgo. Sí, de inmediato Ann colgó y me miró. Esta tarde, una mujer la recogerá. La llevará a un lugar seguro, una casa de acogida de nuestra red. Nadie la encontrará allí. A partir de ese momento, no tendrá contacto con sus amigos ni con nadie más que no sea yo. ¿Estará usted en un fantasma? ¿Entendido? Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y un nuevo tipo de encierro. Estaba cambiando una jaula por otra, pero esta vez los barrotes estaban diseñados para protegerme. Luego, Sofía me explicó la estrategia, y entendí por qué la había llamado una guerra. Sería una ofensiva en dos frentes. El frente defensivo es su estatus, dijo, dibujando en un bloc de notas. Vamos a solicitar inmediatamente una visa U. Es un tipo de protección para víctimas de ciertos crímenes que están colaborando con la justicia. Su denuncia del fraude y la extorsión de Davenport la convierten en una candidata. Ann será nuestro escudo. Si un juez la considera testigo material, será mucho más difícil para ICE deportarla. Hizo una pausa. Su mirada severa. Pero el proceso es lento y no hay garantías. Por eso necesitamos el segundo frente en el ataque. Giró el bloc de notas. No podemos ir a la policía local. Son demasiado susceptibles a la influencia de hombres como Davenport. Iremos más alto. Llevaremos esto a la oficina del FBI que se encarga de crímenes de arte. Y al mismo tiempo añadió, sus ojos brillando con una luz peligrosa, se lo filtraremos a un periodista de investigación que conozco en el Santa Fe Reporter. Haremos tanto ruido que será imposible que la ignoren o que la deporten sin provocar un escándalo. Finalmente, me asignó mi papel en esta guerra. Ya no era solo una víctima. Era su principal activo. Usted es la experta. Señora Cruz, necesito que escriba una declaración jurada con cada detalle, por insignificante que parezca. Y lo más importante, necesito un informe pericial sobre esas fotografías. Quiero que me explique, con el lenguaje técnico de su oficio, por qué cada pieza es una falsificación. Su conocimiento es el cañón que apuntaremos a la cabeza de Davenport. Me entregó un teléfono de prepago, un modelo simple y anónimo. Este es su nuevo número. Solo tiene mi contacto. Destruya el chip del otro teléfono. A partir de ahora, este es el único modo en que nos comunicaremos. Mi PUSDP, sosteniendo el teléfono, que se sentía pesado, como un arma. Bienvenida a la resistencia, dijo Sofía Reyes, extendiéndome la mano. Al estrechársela, sentí que no estaba solo sellando un pacto con una abogada, sino reclamando mi lugar como una luchadora en mi propia historia. Regresé al apartamento de Tomás sintiéndome como una persona diferente a la que había salido esa mañana. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ya no me paralizaba. Ahora estaba anclado a un plan, a un propósito. Les expliqué a Tomás y a Luz, que vino a verme esa tarde, que una abogada había tomado mi caso y que por mi seguridad me trasladarían a un lugar secreto. No les di detalles, para no ponerlos en más riesgo del que ya habían asumido por mí. La despedida fue breve y emotiva. Luz me abrazó con fuerza, susurrando que la Guadalupe te cubra con su manto. Tomás, en su forma brusca y protectora, solo dijo, encuídese, compañera, y hágalos pagar. Metió en mi bolsa un sándwich y una botella de agua. Eran gestos pequeños, pero en mi situación se sentían como las provisiones para la travesía más larga de mi vida. Me fui de allí dejando atrás a los únicos aliados que había tenido, internándome aún más en el territorio de lo desconocido. La mujer que me recogió en una esquina acordada era una voluntaria de la red de Sofía, una exmanga llamada Elena.
de unos 70 años, con una mirada serena que ocultaba una voluntad de hierro. No hablamos mucho durante el trayecto. Condujo por rutas indirectas, dando vueltas innecesarias, asegurándose de que nadie nos seguía. El coche era viejo y discreto. Todo el operativo tenía un aire de clandestinidad que me hacía sentir como un personaje de una película de espías, si no fuera porque el peligro era absolutamente real. Llegamos a una pequeña casa en un barrio obrero en las afueras de la ciudad, un lugar anónimo de calles idénticas y jardines modestos. Era el escondite perfecto, un lugar donde nadie buscaría a la artesana de un millonario. «Aquí estarás a salvo», me dijo Elena con una sonrisa amable. «Hay comida en el refrigerador y libros en el estante. Nadie vendrá excepto yo, una vez al día, para ver si necesitas algo. Tu única tarea es hacer el trabajo que te encomendó Sofía». La casa era un santuario de simplicidad, limpia, ordenada, pero impersonal. No había fotos en las paredes, ni adornos en las mesas. Era un espacio de tránsito, un refugio temporal para gente en problema. En la otra habitación vivía una joven madre de Honduras y su pequeño hijo de 5 años, ambos esperando una audiencia de asilo. Nos saludamos con un cabeceo de mutuo entendimiento. No preguntamos nuestros nombres ni nuestras historias. En ese lugar, el pasado era un fantasma que era mejor no invocar. Éramos 2 almas a la deriva compartiendo un puerto seguro. Y eso era suficiente. Mi habitación era un pequeño cuarto con una cama, una mesa y una silla. La ventana daba a un patio trasero con un árbol de durazno. Después de la claustrofobia del sótano y el hacinamiento del apartamento de Tomás, el silencio y la soledad de este cuarto se sentían como un lujo y una carga al mismo tiempo. Aquí no había distracciones, solo yo y el trabajo que tenía por delante. Esa misma noche comencé mi tarea. Elena me había traído cuadernos y bolígrafos. Encendí el teléfono de prepago que me dio Sofía y abrí la galería de fotos. Bajo la luz de una simple lámpara de mesa, el trabajo de mi vida se transformó. Ya no era una restauradora que devolvía la vida a los objetos, sino una perito que diseccionaba una mentira. Con una precisión casi quirúrgica, empecé a escribir mi informe. Fotografía 001 an efigie de Cosijo. La composición de la arcilla es inconsistente con los yacimientos de la región de valles centrales de Oaxaca. Mi furia y mi miedo se canalizaron a través del bolígrafo, convirtiéndose en un análisis frío y técnico. Fotografía 012 an urna funeraria. Obsérvense las marcas de una herramienta rotativa de alta velocidad en el borde interior. Imposible de lograr con la tecnología del periodo clásico. Cada palabra que escribía era un golpe contra Davenport. Estaba usando el lenguaje sagrado de mi oficio para exponer su profanación. Estaba convirtiendo mi conocimiento en un arma, y en cada frase sentía que recuperaba un pedazo de mi poder. Pasé las siguientes 2 semanas en un limbo de trabajo febril y silencio monástico. Los días se regían por el sol que entraba por la ventana de mi cuarto y las visitas silenciosas de Elena, que me traía comida y noticias vagas del exterior. Llené 3 cuadernos con mi testimonio y mi análisis pericial. Escribir fue un exorcismo. Cada detalle que recordaba, cada técnica de falsificación que desglosaba, era como sacar un trozo del veneno que Davenport me había inyectado. Describí la composición química de los engobes, la temperatura incorrecta de cocción que se revelaba en la porosidad del barro, el uso anacrónico de un torno de alfarero en piezas que debían haber sido moldeadas a mano. Transformé mi conocimiento íntimo, casi espiritual, de la cerámica oaxaqueña en un lenguaje frío, técnico y irrefutable. Era el documento más importante que jamás había creado. No con arcilla, sino con la verdad. Mientras escribía, pensaba en Mateo Ann a través de Elena. Sofía se encargaba de hacer llegar el dinero para su tratamiento, usando fondos de emergencia de su organización. Saber que él estaba cuidado me permitió concentrarme en la guerra que estaba por venir. Una tarde, sin previo aviso, Sofía Reyes apareció en la casa de seguridad. Su presencia era como una descarga de electricidad en la atmósfera tranquila del refugio. Se sentó a la mesa de mi cuarto y yo le entregué los cuadernos. El silencio, mientras los leía, fue el más tenso de mi vida. Hojeaba las páginas con una rapidez que me asustó al principio.
pero luego me di cuenta de que no estaba leyendo por encima, sino absorbiendo la información con una concentración depredadora. Se detenía en mis bocetos de las marcas de herramientas, en mis análisis de los pigmentos. Yo esperaba su veredicto, sintiéndome como una estudiante ante su maestra más exigente. Después de casi media hora, cerró el último cuaderno y me miró. Su rostro, normalmente una máscara de control profesional, mostraba una emoción que no pude descifrar de inmediato. Era una mezcla de asombro y una furia helada. Señora Cruz, dijo finalmente, y su voz era más baja de lo habitual. Pensé que me traería un testimonio. Pero esto es la confesión del crimen escrita por la mano de la única persona que podía entenderlo a este nivel. Es una autopsia. Ha expuesto cada mentira con una precisión forense que ningún experto de museo podría igualar. Es el arma más perfecta que he visto en mi carrera. El elogio, viniendo de una mujer tan parca en alabanzas, me llenó los ojos de lágrimas. Era la validación no solo de mi historia, sino de mi vida entera, de mi legado, del conocimiento que Davenport había intentado despreciar y manipular. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una víctima, sino como la experta que siempre había sido. Sofía pareció entender mi emoción y me dio un momento antes de que su rostro volviera a endurecerse con la resolución de una general a punto de ordenar un ataque. Ahora es el momento, anunció, poniéndose de pie. He pasado las últimas 2 semanas preparando el terreno. Mañana por la mañana, este informe, junto con las fotografías, será entregado en mano a un contacto que tengo en la Unidad de Crímenes de Arte del FBI. Es un agente que le debe un favor a un viejo profesor mío. Le garantizo que lo leerá. Su plan era audaz y peligroso. Mi amigo periodista del Santa Fe Reporter ya tiene el esquema de la historia, sin nombres. En el momento en que el FBI me confirme que han abierto una investigación preliminar, le daremos luz verde para que publique el artículo completo. Crearemos una tormenta de fuego mediática y federal que caerá sobre Davenport al mismo tiempo. No tendrá tiempo de reaccionar, ni de esconder sus huellas, ni de usar a sus abogados para silenciarnos. Guardó mis cuadernos en su maletín como si fueran joyas de la corona. Desde este momento ya no hay vuelta atrás. La mecha está a punto de encenderse. Prepárese para la explosión. ¿Se fue tan rápido como llegó? Dejándome sola en el silencio de la casa, con la certeza de que mi vida y la de Julian Davenport estaban a punto de cambiar para siempre. El día siguiente a la visita de Sofía fue, sin duda, el más largo de mi vida. Me desperté sabiendo que a cientos de kilómetros de distancia, en una oficina federal, mi destino se estaba decidiendo. Imaginaba a Sofía, con mi informe en su maletín, entrando en un edificio imponente, presentando mi verdad a hombres con trajes oscuros y rostros serios. ¿Le creerían? ¿O mi historia sería desestimada como el delirio de una inmigrante desesperada? No tenía forma de saberlo. Estaba aislada en la casa de seguridad, un fantasma esperando noticias del mundo de los vivos. Cada crujido de la casa, cada coche que pasaba por la calle, me hacía saltar. Intenté leer, intenté ordenar mi cuarto, pero era inútil. Mi mente era un campo de batalla entre la esperanza más vertiginosa y el terror más absoluto. Estaba en el ojo del huracán, en ese silencio antinatural que precede a la destrucción. El sol cruzó el cielo y comenzó su descenso. Y con cada hora que pasaba sin noticias, la balanza se inclinaba más y más hacia el lado del terror. Elena llegó al atardecer, con el rostro enrojecido por la emoción y el frío del exterior. Traía las compras, pero también sostenía un ejemplar del Santa Fe Reporter como si fuera un trofeo. Antes de que pudiera preguntar, me dio el mensaje de Sofía, sus palabras exactas, memorizadas como una oración. El FBI ha aceptado el caso. Han abierto una investigación formal sobre Julian Davenport por fraude y tráfico de bienes culturales. El periodista tiene luz verde. La guerra ha comenzado. Sentí que las rodillas me flaqueaban y tuve que apoyarme en la pared. Una investigación federal. Esas 3 palabras eran un escudo, un milagro, la confirmación de que mi voz, la voz de una artesana invisible,
Había logrado atravesar el muro de indiferencia y poder. Elena me sonrió. Una sonrisa ancha y genuina. Lo lograste, mujer, me dijo en voz baja. Le diste a ese diablo donde más le duele. Me entregó el periódico. Why Ali estaba en la portada, bajo un titular en letras enormes: el emperador de Adobe, magnate del arte de Santa Fe, o maestro de la estafa. Había una foto de archivo de Davenport en una gala, sonriendo a la cámara, con una copa de champán en la mano. Se veía arrogante, intocable, pero debajo de esa imagen, el artículo de 2 páginas demolía su imperio. Leí la historia con manos temblorosas. El periodista, citando una fuente anónima con profundo conocimiento de las técnicas artesanales oaxaqueñas, desglosaba el esquema de falsificación con una precisión asombrosa. Eran mis palabras, mis análisis sacados de mis cuadernos y presentados al mundo. El artículo me describía como una maestra artesana forzada a huir tras ser amenazada con la deportación por su empleador para asegurar su silencio. Leer esa descripción, ser llamada maestra artesana en lugar de ilegal, fue una reivindicación tan poderosa que me hizo llorar. Por primera vez, mi historia era contada en mis términos. El artículo no solo detallaba el fraude, sino que también mencionaba las acusaciones pasadas de explotación laboral de Davenport, conectando su desprecio por la ley con su desprecio por las personas. Citaba a Sofía Reyes, quien, sin confirmar mi existencia, hablaba de un patrón de abuso sistémico por parte de empleadores ricos que usan el estatus migratorio de sus trabajadores como un arma de extorsión. El mundo del arte de Santa Fe estaba en llamas. El director de un museo local, que recientemente había adquirido una pieza de Davenport, declaraba que someterían la obra a un análisis forense de inmediato. Un coleccionista rival expresaba su profunda conmoción. La tormenta de fuego que Sofía había prometido no era una metáfora. Podía sentir el calor desde mi refugio. Davenport, el cazador, se había convertido de repente en la presa, acosado por una jauría que él mismo había desatado. Mi venganza no era un acto solitario, se había convertido en un escándalo público. Los días que siguieron a la publicación del artículo fueron una vorágine de noticias y tensión. Elena se convirtió en mis ojos y oídos, trayéndome cada recorte de periódico, cada actualización de los noticieros locales. Mi historia, aunque anónima, estaba en boca de todos. La comunidad artística de Santa Fe, tan pulcra y civilizada en la superficie, se reveló como un nido de víboras. Algunos defendían a Davenport hablando de su impecable reputación, mientras que otros, quizás antiguos rivales o coleccionistas que ahora temían por el valor de sus propias adquisiciones, pedían una investigación a fondo. Yo observaba todo desde la quietud de mi refugio, viendo cómo las ondas de choque de la bomba que habíamos detonado se expandían, derribando reputaciones y sembrando el pánico. Era aterrador y a la vez extrañamente satisfactorio. El mundo que me había considerado invisible ahora giraba en torno a un acto de verdad que yo había iniciado. Como era de esperar, Davenport contraatacó. 2 días después del primer artículo, sus abogados emitieron un comunicado de prensa que fue publicado en todos los medios. Negaba categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de calumnias infundadas y maliciosas, probablemente orquestadas por un ex empleado descontento con un historial cuestionable. La frase historial cuestionable era una daga lanzada en la oscuridad. Dirigida a.m.a. era su forma de decirle al mundo, y sobre todo a mí, que conocía mi estatus migratorio y que no dudaría en usarlo para desacreditarme. Era una amenaza pública, una demostración de que, incluso acorralado, seguía dispuesto a jugar sucio. Por un momento, el miedo volvió a atenazarme. ¿Y si la gente le creía a él, al hombre rico y respetado, en lugar de a la sombra anónima que lo acusaba? Fue Sofía quien me devolvió la calma. Me llamó al teléfono de prepago esa misma tarde, su voz cortante y llena de una energía combativa. Acaba de cometer el error más grande de su vida, me dijo, casi riendo. ¿No lo ve, Xochitl?
al amenazar públicamente a la fuente anónima. Está demostrando el punto central de nuestro caso Ann, que utiliza la intimidación y las amenazas para encubrir sus crímenes. Acaba de regalarle a la fiscalía la prueba de la coacción. Este hombre es increíblemente arrogante. Las palabras de Sofía transformaron mi miedo en una nueva perspectiva. La amenaza de Davenport no era una muestra de su poder, sino de su desesperación. Estaba perdiendo el control del relato y en su furia se estaba exponiendo. El cazador herido estaba empezando a cometer errores. Y entonces, Sofía me dio la noticia que lo cambió todo, la que sentí como el verdadero amanecer después de la noche más larga. Prepárese. Xochitula sucedió esta mañana. El FBI ejecutó una orden de registro en la galería y en la mansión de Davenport. Se llevaron cajas de documentos, computadoras, discos duros y la colección completa que estaba en su sótano. Tienen las piezas, tienen las pruebas físicas. Hice un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y risa. Y hay más, continuó, su voz cargada de triunfo. Con la investigación federal oficialmente en marcha y con su informe como prueba clave, he presentado una petición de emergencia a la Fiscalía Federal. Y la han aceptado. A partir de hoy, usted es considerada oficialmente testigo material en una investigación federal. Le han otorgado protección, la amenaza de la deportación. Se ha terminado. Anais no puede tocarla. Colgué el teléfono y me deslicé hasta el suelo, llorando. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia, sino de una liberación tan profunda y abrumadora que sentí que me rompía en 1000 pedazos para volver a nacer. El arma más poderosa de Davenport, la que me había mantenido subyugada durante años, acababa de ser destruida. La noticia de mi protección legal fue como la primera bocanada de aire después de haber estado a punto de ahogarme. Durante los días siguientes, una calma extraña se apoderó de mí por primera vez en casi 20 años viviendo en Estados Unidos. Caminé por las habitaciones de la casa de seguridad sin el peso constante del miedo en mis hombros. Era una ligereza a la que no estaba acostumbrada y me sentía casi mareada por ella. El mundo parecía diferente, los colores más vivos, los sonidos más nítidos. La amenaza de deportación había sido el filtro gris a través del cual había visto mi vida durante décadas. Sin él, el mundo, a pesar de mi confinamiento, parecía lleno de una posibilidad que había olvidado que existía. Sabía que la guerra no había terminado, pero la batalla más importante, la de mi propia supervivencia y mi derecho a permanecer, había sido ganada. Y la había ganado no rindiéndome, sino luchando. A la mañana siguiente, Sofía me llamó con nuevas instrucciones. Su voz era todo negocios, pero podía detectar una corriente subterránea de excitación. Xochitl, el FBI está asombrado con su informe. El agente a cargo dijo que es el análisis pericial más completo que ha recibido de una fuente no oficial en toda su carrera. Quieren hablar con usted. Quieren que les explique en persona los detalles de la falsificación. La necesitan. Me explicó que me recogerían en un vehículo seguro y me llevarían a una oficina federal para dar mi declaración formal. El fantasma anónimo del sótano estaba a punto de convertirse en el testigo estrella de un caso federal. Iba a salir de las sombras, no como una inmigrante asustada, sino como una perito respetada, reclamando la autoridad de mi conocimiento. Pero antes de que esa reunión pudiera tener lugar, el imperio de Davenport se derrumbó públicamente. Sucedió una tarde mientras yo ayudaba a la otra mujer de la casa a doblar la ropa limpia. Elena entró corriendo en la sala, con los ojos muy abiertos, y encendió el televisor. «Tienes que ver esto», susurró. En la pantalla, un canal de noticias local transmitía en vivo desde la calle Canyon Road. El corazón de la escena artística de Santa Fe, a la cámara, estaba enfocada en la entrada de la elegante galería de Julian Davenport. Y entonces lo vi a mi antiguo jefe, al hombre que me había llamado mestiza y amenazado con destruirme. Lo sacaban del edificio 2 agentes del FBI, altos y con rostros impasibles. Davenport no llevaba su habitual traje de lino, sino unos pantalones arrugados y una camisa desabrochada. Su cabello, normalmente perfecto,
estaba revuelto, pero lo más impactante era su rostro. La máscara de arrogancia se había hecho añicos, revelando a un hombre pálido, asustado y completamente derrotado. Lo vi tropezar en el escalón de su propia galería, mientras los agentes lo guiaban hacia un coche negro sin insignias. Los periodistas le gritaban preguntas, las cámaras destellaban, capturando su humillación para que todo el mundo la viera. Norris solo miró a su alrededor con los ojos desorbitados de un animal atrapado. Y por un instante, su mirada se encontró con la de la cámara, y sentí como si me estuviera mirando directamente a mí, a través de la pantalla, desde el otro lado de la ciudad. En sus ojos no vi odio, sino una incomprensión total, la incredulidad de un hombre que nunca imaginó que la pequeña y silenciosa mujer de su sótano pudiera tener el poder de derribarlo. No sentí alegría ni un placer vengativo. Lo que sentí fue una profunda y solemne tristeza. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué alma tan envenenada por la codicia! Vi cómo lo metían en el asiento trasero del coche, cómo le cerraban la puerta, y supe que había ganado. La justicia, a veces, no llega como un trueno, sino con el clic silencioso de una puerta de coche cerrándose sobre una vida de mentira. Unos días después del arresto, 2 agentes del FBI, una mujer y un hombre de rostros serios pero respetuosos, vinieron a la casa de seguridad a tomar mi declaración formal. La reunión tuvo lugar en la sencilla mesa de la cocina, un escenario surrealista para un interrogatorio federal. Sofía estaba a mi lado, no como una protectora, sino como una aliada. Durante más de 4 horas, les conté mi historia una vez más, pero esta vez fue diferente. No hablaba desde el miedo o la desesperación, sino desde una posición de autoridad. Desplegué mis conocimientos, les expliqué los matices de las técnicas de cocción zapotecas, les mostré en las fotografías las evidencias microscópicas del fraude. Los agentes no me trataron como a una inmigrante indocumentada, sino como a lo que era Ann, una perito experta, la pieza central de su caso. Por primera vez en suelo estadounidense, sentí que mi voz no solo era escuchada, sino respetada. Al terminar, la agente principal cerró su cuaderno y me miró. Señora Cruz, dijo, su valor y su integridad son extraordinarios. Ha destapado una red criminal que llevábamos años sospechando sin poder probar. Le debemos las gracias. Tras la reunión, Sofía se quedó conmigo un rato. Su energía combativa se había suavizado, reemplazada por una sonrisa de satisfacción genuina. El caso contra Davenport es abrumador, me explicó, con su testimonio y las pruebas físicas. Se enfrenta a cargos de fraude electrónico, contrabando y lavado de dinero. Pasará muchos años en la cárcel. Luego me habló de mi futuro, el tema que yo apenas me atrevía a considerar. Su solicitud de visa ha sido acelerada. Con el patrocinio de la Fiscalía Federal, es prácticamente una garantía. Puede que tarde unos meses, pero obtendrá un estatus legal, Xochitl, y con ello, un permiso de trabajo, un número de seguro social, una vida. La palabra vida resonó en la habitación, una vida sin miedo, sin tener que esconderse. La posibilidad era tan vasta, tan abrumadora, que apenas podía comprenderla. ¿Construyó un caso federal para derribar a un millonario? Añadió Sofía con una risa suave. Creo que se ha ganado el derecho a quedarse. Esa noche, por primera vez, sentí que el futuro no era un abismo oscuro, sino un horizonte abierto. Y en ese horizonte, solo había una imagen que importaba. Con la ayuda de Elena, compré un nuevo teléfono, uno que no era de prepago, uno que era mío. Y con un nudo de emoción en la garganta, marqué el número del hospital en Albuquerque. Le pedí a la enfermera de turno que me ayudara a hacer una videollamada con Mateo Ann cuando su rostro apareció en la pantalla. Tan querido, tan frágil, sentí que todo el peso de los últimos meses se desvanecía. Él me sonrió, una sonrisa débil pero radiante. Mamá, ¿estás bien? No me habías llamado. Su voz era el ancla que me había mantenido a flote en la peor de las tormentas. Le devolví la sonrisa, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. Eran lágrimas de una felicidad tan intensa que dolía. Estoy bien, mi amor, le dije, mi voz quebrada por la emoción. Estoy muy, muy bien.
El trabajo difícil ya se terminó. No podía contarle los detalles. No todavía, pero podía darle la verdad más importante. Escúchame, Mateo, te voy a hacer una promesa. Ya no tienes que preguntarme cuándo iré a verte. Voy a ir muy pronto. Guay, cuando vaya. No será solo por un día. Me voy a quedar contigo, ¿me oyes? Buscaremos un pequeño apartamento cerca del hospital. Te cuidaré yo misma, tejer tu atolei. Te leeré tus cómics hasta que te duermas. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. También lágrimas y alivio de la pura alegría de un niño, al que le devuelven a su madre. De verdad, mamá, susurró. De verdad, mi cielo, le respondí. Ya nadie nos va a separar. En ese momento supe que mi guerra había valido la pena. La verdadera victoria no era ver a Davenport caer, era ver a mi hijo sonreír, sabiendo que por fin podía cumplir la promesa de volver a casa con él. El caso contra Julian Davenport avanzaba lentamente, como una gran bestia perezosa, pero su dirección era inexorable. Con sus bienes congelados y enfrentando una montaña de pruebas, se le negó la fianza. Estaba en una celda, despojado de su traje de lino y su poder reducido a un número en el sistema que él creía dominar. Las noticias sobre él se volvieron esporádicas, detalles sobre mociones legales y audiencias preliminares. Para el mundo, su escándalo comenzaba a ser reemplazado por otros nuevos. Pero para mí, y para la comunidad invisible de Santa Fe, el eco de su caída seguía resonando. Elena me contaba las historias que escuchaba en el mercado en la iglesia. La historia de la artesana de Oaxaca, que había derribado a un millonario, se había convertido en una leyenda susurrada, un corrido moderno cantado en voz baja en las cocinas y los jardines de los ricos. No conocían mi nombre, pero conocían mi historia, y en ella veían un reflejo de su propia lucha y una chispa de posibilidad. Después de un mes, Sofía consideró que ya era seguro para mí dejar la casa de acogida. Con Davenport tras las rejas y yo bajo protección federal, el peligro inmediato había pasado. Dejar ese refugio anónimo fue como salir a la luz del sol después de una larga enfermedad. El mundo parecía nuevo, lleno de detalles que antes no había notado. La organización de Sofía me ayudó a encontrar un pequeño apartamento de una habitación en un barrio familiar. Era modesto, con muebles de segunda mano, y una vista a un patio lleno de niños jugando, pero para mí era un palacio. Tener mi propia llave, poder cocinar mis propias comidas, poder sentarme en silencio sin el miedo a que alguien derribara la puerta, eran lujos que nunca había creído posible. La primera noche, coloqué en una pequeña mesa mi altar a la Virgen de Juquila. Puse la foto de Mateo a su lado y lloré de gratitud. No era solo un apartamento, era la prueba tangible de mi nueva vida. Mis primeros visitantes fueron Luz y Tomás. Llegaron un sábado por la tarde, cargados con una olla de mole casero, un saco de aguacates y una botella de mezcal para bautizar la casa. Nos sentamos en mi pequeña cocina, y por primera vez, no hablamos en susurros ni con miedo. Reímos, recordamos nuestras tierras, contamos historias de nuestras familias. Tomás, el hombre de pocas palabras, me miró con un respeto que me conmovió profundamente. «Sabe, doña Xochitl», dijo, usando el doña por primera vez. «Allá en el apartamento los muchachos y yo hablamos mucho de usted. Lo que hizo Anne nos abrió los ojos. Nos hizo pensar que quizás no tenemos que agachar la cabeza siempre». Luz asintió, tomando mi mano. «Le has dado esperanza a mucha gente, amiga. Les has recordado que nuestra dignidad no es algo que ellos nos dan o nos quitan. Es algo que traemos con nosotros». Me di cuenta entonces de que mi lucha había dejado de ser solo mía. Al enfrentarme a Davenport, sin saberlo, me había enfrentado al miedo que paralizaba a toda mi comunidad. Mi victoria personal se había convertido en un símbolo colectivo. La Lienda Du, la tejedora de justicia, como algunos habían empezado a llamarme, no era solo sobre derribar a un hombre malo, era sobre tejer, con los hilos del valor y la verdad, un nuevo patrón de resistencia y esperanza para los que vivían en las sombras. Esa noche, después de que mis amigos se fueron, me quedé despierta hasta tarde, no por miedo, sino por un nuevo sentido de responsabilidad.
Había luchado por mi hijo y por mi honor. Pero ahora entendía que quizás mi viaje tenía un propósito aún mayor, era en usar mi voz, que tanto me había costado encontrar, para hablar por aquellos que aún estaban obligados a permanecer en silencio. Pasaron 6 meses. Mi visa U fue aprobada, un documento oficial que declaraba mi derecho a vivir y trabajar en el país que había sido mi hogar y mi prisión durante tanto tiempo. El juicio contra Davenport estaba programado para el otoño, pero según Sofía, era una mera formalidad. Abrumado por las pruebas y abandonado por sus socios, se esperaba que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Mi papel como testigo ya casi había terminado. Y con mi nuevo estatus legal, finalmente pude cumplir la promesa que le había dado vida a mi lucha. Con la ayuda de la red de Sofía, empaqué mis pocas pertenencias y me mudé a Albuquerque para estar con Mateo en el viaje. No fue una huida, sino un regreso. Un regreso a mi propósito, a mi centro, a mi hijo. El reencuentro no fue en un hospital frío, sino en la puerta de un pequeño apartamento con asistencia médica que la organización había encontrado para nosotros. Mateo, aunque todavía delgado y en silla de ruedas, mientras recuperaba su fuerza, me esperaba afuera con la enfermera. Cuando nuestros ojos se encontraron, el mundo entero se detuvo. Corrí hacia él y lo abracé, enterrando mi rostro en su cabello, inhalando su olor, la mezcla de champú y medicina que era el perfume de mi amor más profundo. Lloramos juntos, no de tristeza, sino con la alegría violenta de dos almas que finalmente se reunían después de una travesía por el infierno. Ya no era una imagen en una pantalla, una voz a través de un altavoz. Era su madre, real y tangible, allí para sostener su mano, para cocinarle, para velar sus sueños. Nuestra nueva vida era sencilla y estaba definida por una rutina de amor y cuidados. Mis días giraban en torno a las terapias de Mateo, a cocinarle los caldos y moles de su infancia, a leerle por las noches. Lentamente, vi cómo el color volvía a sus mejillas, cómo su espíritu, tan mermado por la enfermedad y la soledad, comenzaba a florecer de nuevo. Y en el proceso de cuidarlo, yo también sanaba. Las cicatrices de la humillación y el miedo comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la paz de un propósito cumplido. Ya no era la artesana de un millonario ni una testigo federal. Era, simple y milagrosamente, la mamá de Mateo. Una tarde, mientras estábamos sentados en nuestro pequeño balcón viendo el atardecer pintar de rosa las montañas Sandía, recibí una llamada de Sofía. Me ofreció un trabajo. El Centro de Justicia, inspirado por el impacto de mi caso, quería crear un programa de alcance específico para trabajadores inmigrantes indígenas, a menudo los más explotados y los más silenciosos. Querían que yo lo dirigiera, que usara mi experiencia, mi idioma, mi historia, para conectar con ellos, para enseñarles sus derechos, para ser el puente que yo nunca tuve. En ese momento, entendí que mi viaje no había terminado con mi reencuentro con Mateo, solo había comenzado una nueva etapa. He luchado para que mi voz fuera escuchada. Y ahora me pregunto, ¿cuántas otras voces como la mía siguen atrapadas en el silencio, esperando que alguien les diga que no están solos? Si mi historia te ha conmovido de alguna manera, si crees firmemente que ninguna persona debería ser silenciada por su origen o su estatus, te invito a que dejes un comentario abajo diciendo «Tu voz importa». Y si estas historias resuenan contigo, considera suscribirte al canal, porque cada nuevo miembro de nuestra comunidad es una luz más contra la oscuridad de la indiferencia. Acepté la oferta de Sofía, no hubo duda en mi corazón. Sentí que todo mi viaje, la huida de Oaxaca, los años de trabajo silencioso, el descubrimiento del fraude, la aterradora confrontación y la lucha por la justicia, me habían estado preparando para este papel. Mis manos, que durante tanto tiempo solo habían sabido cómo unir los fragmentos rotos del pasado, ahora tenían una nueva tarea, en ayudar a tejer una red de seguridad para el futuro de mi comunidad. Mi nuevo taller no tendría el olor a barro y trementina, sino el aroma del café compartido y de las conversaciones de confianza. Mis herramientas ya no serían espátulas y pinceles, sino la escucha, la empatía y la historia de mi propia supervivencia como prueba de que el cambio es posible. Ya no restauraría la belleza de los objetos, sino la dignidad
de las personas. Era el trabajo más importante de mi vida, la culminación de todo lo que había sido y todo lo que había aprendido a hacer. A menudo pienso en la palabra que Julian Davenport me arrojó como un arma mestiza. En su boca era un insulto que pretendía despojarme de una identidad pura, marcarme como algo intermedio, inferior. Pero ahora, en el silencio de mi nueva vida, he reclamado esa palabra para mí en Soy Mestiza. Soy el puente entre el mundo antiguo de mis ancestros zapotecas y el mundo moderno en el que navego. Soy la mezcla del español que hablo con mi hijo y el zapoteco que rezo en mis sueños. Soy el barro de Oaxaca y el sol de Nuevo México. Esa dualidad, que él veía como una debilidad, es en realidad mi mayo ere fortaleza. Me permite entender, traducir, conectar mundos que otros intentan mantener separados. Mi mestizaje es mi superpoder. Él intentó usar mi identidad para borrarme, pero al final es mi identidad la que me ha dado la voz para reescribir mi propio destino y, con suerte, ayudar a otros a reescribir el suyo. Ahora, mi vida transcurre en una paz que nunca creí merecer. Mateo está ganando fuerza cada día. Su risa es la música de nuestro hogar. El juicio de Davenport terminó como Sofía predijo Anne, con un acuerdo de culpabilidad y una larga sentencia. Su nombre es ahora una advertencia en el mundo del arte, un fantasma de la arrogancia. A veces, sentada en nuestro balcón mientras Mateo dibuja, pienso en la mujer asustada que se escondía en un sótano. Me gustaría poder decirle que todo saldrá bien, que su conocimiento es valioso, que su dignidad es innegociable, y que la batalla más oscura puede conducir a la luz más brillante. Mi historia es solo una entre millones, cada una con su propio dolor y su propia fuerza inquebrantable. Gracias por haberte tomado el tiempo de escuchar la mía. Si te has sentido conectado con este viaje de alguna manera, te invito a suscribirte, a unirte a esta comunidad donde creemos que todas las voces, especialmente las que han sido silenciadas, merecen ser escuchadas con respeto y atención. Por favor, cuéntame en los comentarios qué sentiste o qué lección te llevas de esta historia. O si te sientes con la valentía, comparte un fragmento de la tuya. En este espacio no estamos solos. Aquí todos importamos.